Esta es la historia de Miguel Ángel Torres, un joven ingeniero de 28 años que había perdido su rumbo en la vida. Y esta es la historia de doña Elena Torres, una abuela sabia que sabía que iba a morir y que en sus últimos 6 meses de vida preparó algo extraordinario para su nieto. 50 cartas, 50 mensajes de amor, sabiduría y verdad, escondidas estratégicamente para ser encontradas en el momento exacto en que Miguel más las necesitara. La primera carta apareció el día del funeral, escondida en el bolsillo del traje de Miguel. Era corta, dulce, y decía simplemente: «Mi querido nieto, esta es la primera de 50 cartas que dejé para ti. Búscalas. Cada una llegará cuando más la necesites. Te amo, abuela». Miguel pensó que era solo una carta de despedida. No tenía idea de que su abuela había orquestado algo mucho más grande. No tenía idea de que esas 50 cartas lo llevarían en un viaje que cambiaría completamente su vida. Las cartas aparecieron en los lugares más inesperados, en su libro favorito, dentro de su maletín de trabajo, en el espejo de su baño, en la guantera de su carro, cada una numerada, cada una llegando justo en el momento perfecto. La carta número 7 llegó cuando Miguel estaba a punto de renunciar a su trabajo. La carta número 15 llegó el día que conoció a la mujer que cambiaría su vida. La carta número 23 llegó cuando estaba al borde de una decisión que hubiera arruinado su futuro. La carta número 34 llegó cuando más solo se sentía en el mundo. Cada carta contenía exactamente lo que Miguel necesitaba escuchar en ese momento. Y nadie, absolutamente nadie, podía explicar cómo su abuela había sabido con tanta precisión lo que iba a suceder en la vida de Miguel después de su muerte. Pero la carta número 50, esa fue diferente. Esa carta contenía un secreto que doña Elena había guardado durante 28 años. Un secreto que explicaba todo. ¿Por qué ella había criado a Miguel? ¿Por qué su relación era tan especial? ¿Por qué ella había invertido tanto en prepararlo para la vida? Un secreto que cuando Miguel lo descubrió, cayó de rodillas y lloró durante horas. Esta es una historia sobre el amor más profundo que existe, sobre el sacrificio silencioso, sobre cómo una mujer sabia puede cambiar el destino de una persona incluso después de morir, sobre el poder de las palabras escritas con amor, y sobre cómo a veces las personas que más amamos nos dejan los regalos más grandes justo cuando ya no están aquí para ver cómo los abrimos. Capítulo 1. La mujer que lo crió. Doña Elena Torres era la clase de mujer que todo el mundo en el barrio conocía y respetaba. A sus 82 años era la matriarca de la familia Torres, una familia humilde pero unida que había vivido en el mismo vecindario durante 3 generaciones. Elena había enviudado a los 50 años. Su esposo, don Carlos, había muerto de un infarto repentino, dejándola con 3 hijos adultos ya independientes. Pero Elena nunca se volvió a casar. «Ya tuve mi amor», decía. Carlos fue suficiente para toda una vida. Cuando su hijo mayor, Roberto, tuvo a su primer hijo, Elena se enamoró inmediatamente del bebé. Miguel Ángel le pusieron. Y desde el momento en que lo cargó por primera vez, Elena sintió una conexión especial con ese niño. Los primeros años de Miguel fueron normales. Roberto y su esposa Carmen trabajaban mucho, así que Elena cuidaba a Miguel la mayor parte del tiempo. El niño prácticamente creció en casa de su abuela. Ahí aprendió a caminar, a hablar, a leer. Elena era maestra jubilada y volcó toda su experiencia en la educación de Miguel. Le leía cuentos todas las noches. Le enseñaba matemáticas con juegos. Le inculcaba valores con historias de su propia vida. Miguel era un niño brillante, curioso, lleno de preguntas que Elena respondía con paciencia infinita. Pero cuando Miguel tenía 5 años, algo terrible sucedió. Roberto y Carmen murieron en un accidente automovilístico. Fue instantáneo, dijeron los doctores. No sufrieron. Pero eso no hacía menos devastadora la pérdida para la familia. Miguel era demasiado pequeño para entender completamente lo que había pasado.
Solo sabía que mamá y papá ya no venían a recogerlo. Solo sabía que ahora vivía con la abuela todo el tiempo. Elena, a sus 57 años, se convirtió en madre otra vez. Legalmente adoptó a Miguel y se dedicó por completo a criarlo. No fue fácil. No tenía mucho dinero, solo su pensión de maestra y algunos ahorros. Pero tenía amor, y tenía sabiduría, y tenía una determinación de hierro de que este niño no solo sobreviviría a esta tragedia, sino que prosperaría a pesar de ella. Y Miguel prosperó. Creció siendo un estudiante excelente. Elena lo ayudaba con cada tarea, lo alentaba en cada proyecto. Cuando Miguel mostraba interés por la ciencia, Elena, aunque no sabía mucho del tema, compraba libros de la biblioteca de segunda mano y los leía con él. Cuando Miguel quería aprender a tocar guitarra, Elena, aunque apenas tenía dinero, trabajó turnos extra limpiando casas para poder comprarle una guitarra usada. La educación es el único tesoro que nadie te puede quitar, le decía siempre. Estudia, mi niño, hazte alguien en la vida, no por mí, sino por ti. Miguel nunca la defraudó. Terminó la preparatoria con honores. Ganó una beca para la universidad. Estudió ingeniería civil, una carrera difícil, pero Elena estaba ahí en cada paso del camino, animándolo cuando quería rendirse, celebrando cada logro pequeño como si fuera el más grande del mundo. La relación entre Elena y Miguel era especial. No era solo abuela y nieto, era algo más profundo. Elena había sido su madre, su padre, su maestra, su mejor amiga, su consejera, su todo. Cuando Miguel se graduó de la universidad a los 23 años, Elena, ahora de 75, estaba en la primera fila, llorando de orgullo. Miguel dedicó su diploma a ella en su discurso de graduación. «Todo lo que soy», dijo Miguel con voz quebrada, «se lo debo a una mujer extraordinaria. Mi abuela Elena, quien me rescató cuando era un niño perdido, quien me guió cuando no sabía el camino, quien creyó en mí cuando ni yo mismo creía. Abuela, este título es tuyo tanto como mío». Elena aplaudió más fuerte que nadie ese día. Los siguientes años fueron buenos. Miguel consiguió un trabajo en una firma de ingeniería respetable. Ganaba bien, lo suficiente para cuidar de Elena, quien ahora tenía 80 años y comenzaba a sentir el peso de la edad. Miguel se mudó a un apartamento cerca de la casa de Elena para poder visitarla todos los días. Pero cuando Elena cumplió 82, comenzó a sentirse mal. Al principio pensaron que era solo la edad, cansancio normal de una mujer de 82 años. Pero cuando el cansancio se convirtió en debilidad y la debilidad en dolor, fueron al doctor. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas, etapa 4. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. «6 meses, tal vez», respondió el doctor con compasión. «Lo siento». Miguel sintió que el mundo se detenía. No Elena, no su abuela, no la mujer que había sido su todo durante toda su vida. Elena, sin embargo, tomó la noticia con una calma que sorprendió a todos. «82 años es una buena vida», dijo serenamente. «Y los últimos 28 años contigo, mi niño, han sido los mejores. No tengo miedo». Pero Miguel tenía miedo. Tenía miedo de perderla. Tenía miedo de quedarse solo en el mundo. Tenía miedo de un futuro sin su abuela. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de la vida de Miguel. Vio a su abuela, esa mujer fuerte e indestructible, debilitarse día a día. El cáncer era cruel. Le robaba su energía, su apetito, su fuerza, pero nunca le robó su espíritu. Elena pasaba sus días en cama, pero siempre con una sonrisa cuando Miguel la visitaba. Y Miguel la visitaba todos los días, sin falta. Por las mañanas antes del trabajo, durante su hora de almuerzo cuando podía, y todas las tardes después del trabajo. Le leía a Elena como ella le había leído a él cuando era niño. Le contaba sobre su día, la hacía reír con historias de la oficina,
Y cuando Elena tenía días malos, días donde el dolor era demasiado, Miguel simplemente sostenía su mano y lloraba en silencio. «No llores por mí, mi niño», le decía a Elena débilmente. «He tenido una vida hermosa, y la mejor parte de mi vida fuiste tú». En sus últimas semanas, Elena pidió estar sola algunas horas cada día. Miguel pensó que era para descansar. No tenía idea de que Elena estaba escribiendo frenéticamente, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, escribiendo 50 cartas que cambiarían la vida de Miguel para siempre. Elena murió en una tarde de otoño, rodeada de familia. Miguel sostenía su mano cuando dio su último respiro. Sus últimas palabras fueron: «Te amo, mi niño, y te amaré siempre. Recuerda buscar mis cartas, las encontrarás cuando más las necesites». Miguel no entendió qué quiso decir con eso. Estaba demasiado destrozado para procesar algo más allá del hecho de que su abuela, su todo, se había ido. El funeral fue 3 días después. Todo el barrio vino. Elena había tocado tantas vidas durante sus 82 años. Era amada, respetada, admirada, pero nadie la amaba tanto como Miguel. Mientras Miguel se vestía para el funeral ese día, metió su mano en el bolsillo de su traje negro y encontró algo, un sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de su abuela. «Mi querido Miguel Ángel», comenzaba. Y mientras Miguel leía, las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, porque se dio cuenta de que aunque su abuela se había ido, todavía tenía mucho que decirle. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios que tanto necesitamos escuchar. Y si conoces a alguien que está pasando por un duelo, comparte este video. Puede ser justo lo que necesita hoy. Capítulo 2. El vacío que dejó. Los días después del funeral fueron un borrón para Miguel. Se tomó una semana de permiso en el trabajo, pero ni siquiera eso era suficiente. ¿Cómo vuelves a la normalidad cuando la persona más importante de tu vida ya no está? La casa de Elena estaba exactamente como ella la había dejado. Miguel tenía que vaciarla eventualmente, pero no tenía el valor, no todavía. Así que la visitaba todos los días, se sentaba en su sillón favorito y trataba de sentir su presencia. La primera carta, la que había encontrado en el bolsillo de su traje, la leía una y otra vez. «Mi querido Miguel Ángel, si estás leyendo esto, significa que ya partí. Y aunque mi cuerpo ya no está, quiero que sepas que mi amor por ti nunca morirá. He vivido 82 años hermosos y los últimos 28 años contigo han sido los mejores de todos. Ver al niño asustado de 5 años convertirse en el hombre extraordinario que eres hoy ha sido el mayor privilegio de mi vida. Pero mi trabajo contigo no ha terminado. Incluso desde donde estoy ahora, quiero seguir guiándote, cuidándote, ayudándote a ser la mejor versión de ti mismo. Por eso, mi niño, dejé 50 cartas para ti. 50 mensajes que aparecerán en tu vida cuando más los necesites. No las busques desesperadamente. Llegarán a ti en el momento perfecto. Esta es la carta número 1. Habrá 49 más. Confía en el proceso. Confía en mí. Y sobre todo, confía en ti mismo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuela que te adora, Elena. PD. La próxima carta llegará pronto. Estate atento». Miguel no sabía qué pensar. ¿50 cartas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo las había escrito? Buscó por toda la casa de Elena, pero no encontró ninguna otra carta. Revisó cajones, armarios, cajas. Nada. Solo esa primera carta. Tal vez estaba delirando por los medicamentos, pensó Miguel tristemente. Tal vez no hay más cartas. Pero se equivocaba. La segunda carta apareció 2 semanas después, cuando Miguel finalmente regresó al trabajo. Abrió su maletín para sacar unos planos, y ahí estaba, un sobre con el número 2, escrito en la esquina. Miguel casi dejó caer el maletín del shock. Miró a su alrededor.
Estaba solo en su oficina. Nadie podía haber puesto esa carta ahí. Su maletín había estado en su apartamento, cerrado con llave, y él vivía solo. Con manos temblorosas, abrió la carta. Mi querido Miguel, sé que estás sufriendo. Sé que hay días en que no quieres levantarte de la cama. Sé que ir a trabajar se siente imposible. Pero estoy tan orgullosa de ti por intentarlo de todos modos. El dolor del duelo es la prueba del amor. Solo duele tanto porque amamos tanto. Y eso, mi niño, no es algo de lo que avergonzarse. Es algo de lo que estar orgulloso. Llora cuando necesites llorar, pero también ríe cuando algo sea gracioso. No te sientas culpable por momentos de felicidad. Yo quiero que seas feliz. Siempre lo he querido. Vas a estar bien, Miguel. Te tomará tiempo, pero vas a estar bien. Te amo, abuela. Carta 2 de 50. Miguel lloró ahí mismo en su oficina. Lloró porque su abuela de alguna manera sabía exactamente lo que él necesitaba escuchar. Lloró porque incluso muerta, ella todavía lo conocía mejor que nadie, y se preguntó, ¿cómo había hecho esto? Las semanas se convirtieron en meses. La vida de Miguel se sentía vacía sin Elena. Iba al trabajo, hacía su labor mecánicamente, volvía a casa solo. No tenía muchos amigos cercanos. Nunca había necesitado muchos porque siempre había tenido a su abuela. Ahora se daba cuenta de lo solo que realmente estaba. Sus compañeros de trabajo trataban de incluirlo en salidas sociales, pero Miguel siempre declinaba. No tenía ganas de socializar. No tenía ganas de pretender que estaba bien cuando no lo estaba. La carta número 3 apareció en el espejo de su baño una mañana. La número 4 estaba dentro de su libro favorito que había estado leyendo antes de que Elena muriera. La número 5 estaba en la guantera de su carro. Cada carta llegaba en el momento exacto en que Miguel más la necesitaba. Era como si Elena supiera precisamente qué iba a estar pasando en su vida semana por semana, mes por mes. La carta número 7 llegó cuando Miguel estaba considerando seriamente renunciar a su trabajo. Estaba cansado, desmotivado, sintiéndose sin propósito. Mi querido Miguel, sé que tu trabajo se siente sin sentido ahora mismo. Sé que te preguntas, ¿para qué? ¿Para quién estoy haciendo esto? La respuesta es simple. Lo estás haciendo por ti, por tu futuro, por la vida que mereces construir. Cuando diseñas un edificio, no se construye en un día. Se construye ladrillo por ladrillo, día por día. Tu vida es igual. No renuncies, mi niño. Esto que estás sintiendo pasará, y cuando pase, estarás agradecido de haber persistido. Confía en mí. Te amo. Abuela. Carta 7 de 50. Miguel no renunció. La carta número 9 llegó el día de su cumpleaños 29. El primer cumpleaños sin Elena. Miguel había planeado pasarlo solo, ignorándolo completamente. Pero cuando llegó a casa del trabajo, encontró un sobre en su puerta. La carta contenía recuerdos de todos sus cumpleaños pasados. Elena había escrito sobre su tercer cumpleaños, cuando Miguel había insistido en tener un pastel de dinosaurios. Sobre su 10º cumpleaños, cuando Elena había ahorrado durante meses para comprarle la bicicleta que él tanto quería. Sobre su cumpleaños 18, cuando Miguel había llorado porque extrañaba a sus padres y Elena lo había abrazado toda la noche. Cada cumpleaños contigo fue un regalo para mí, terminaba la carta. Y aunque no pueda estar ahí físicamente este año, estoy ahí en espíritu. Celebra tu vida, Miguel, por mí. Miguel compró un pequeño pastel y lo comió solo en su apartamento. Pero mientras comía, sonrió por primera vez en meses, porque podía escuchar a Elena en su mente. ¿Solo uno pedazo? Come 2, estás muy flaco. Pero no todo eran momentos dulces. Hubo días terribles. Días donde Miguel se despertaba y por un segundo olvidaba que Elena había muerto. Y entonces recordaba, y el dolor era tan fresco como el primer día. Hubo días donde se enojaba. Enojado con Elena por dejarlo. Enojado con Dios por llevársela. Enojado con el mundo por seguir girando cuando su mundo se había detenido. Hubo días donde se sentía tan solo que dolía físicamente.
donde hubiera dado cualquier cosa por una conversación más con su abuela, por un abrazo más, por escuchar su voz una vez más diciéndole, «Todo va a estar bien, mi niño». La carta número 12 llegó en uno de esos días malos. «Mi querido Miguel, hoy estás enojado conmigo por haberte dejado. Lo sé. Y está bien. El enojo es parte del duelo. Pero quiero que entiendas algo. Yo no te dejé porque quise. Me hubiera quedado para siempre si hubiera podido. Pero la vida no funciona así. Lo que sí puedo prometerte es esto. Aunque mi cuerpo murió, mi amor por ti no lo hizo. Ese amor vive en cada lección que te enseñé, en cada valor que te inculqué, en cada recuerdo que compartimos. Llevo tu corazón conmigo, donde sea que esté, y tú llevas el mío contigo, donde sea que vayas. Nunca, nunca estás solo. Te amo infinitamente. Abuela carta 12 de 50. Miguel lloró, pero después de llorar, sintió paz. Las cartas seguían llegando. Cada una era un pequeño milagro. Cada una llegaba precisamente cuando Miguel más la necesitaba. Y lentamente, muy lentamente, Miguel comenzó a sanar. No era una sanación completa. El dolor nunca desaparecía completamente, pero se volvía más manejable. Los días malos se volvían menos frecuentes. Los momentos de alegría empezaban a aparecer entre los momentos de tristeza. 6 meses después de la muerte de Elena, Miguel había recibido 20 cartas y había aprendido a vivir con su ausencia. No había superado su muerte, nunca la superaría completamente, pero había aprendido a llevar el peso de esa pérdida. Pensaba en Elena todos los días, pero ahora, cuando pensaba en ella, podía sonreír además de llorar. Podía recordar los momentos felices sin ser abrumado completamente por la tristeza de que esos momentos nunca volverían. Las cartas lo estaban guiando a través del duelo, pero Miguel no tenía idea de que las cartas también lo estaban preparando para algo más, para cambios que estaban por venir, para encuentros que cambiarían su vida, para una verdad que transformaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. Pero eso vendría después. Por ahora, Miguel simplemente vivía día a día, carta por carta, aprendiendo a ser feliz de nuevo mientras honraba la memoria de la mujer que lo había hecho quien era. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que partió. Leemos cada comentario y tu historia puede dar esperanza a alguien más. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte más testimonios como este. Capítulo 3. La carta que cambió el rumbo. Era una tarde de primavera, casi 8 meses después de la muerte de Elena, cuando Miguel recibió la carta número 23. Había habido cartas sobre el trabajo, sobre el duelo, sobre cuidarse a sí mismo, sobre mantener relaciones con el resto de la familia. Pero la carta 23 era diferente. Miguel la encontró dentro de su libro de ingeniería, el mismo libro que había usado en la universidad y que Elena le había ayudado a comprar con mucho sacrificio. Mi querido Miguel, ha llegado el momento de que empieces a vivir de verdad, no solo a existir. Sé que has estado escondiéndote del mundo, de las personas, de la vida misma. Has usado mi muerte como excusa para aislarte, pero yo no morí para que tú dejaras de vivir, mi niño. Morí después de haber vivido plenamente, y eso es lo que quiero para ti. Así que aquí va mi desafío para ti. Esta semana sal. Acepta una invitación de alguien del trabajo. Ve a un lugar nuevo. Habla con alguien que no conozcas. Hazlo por mí. Pero sobre todo, hazlo por ti. La vida está esperándote, Miguel. Y en algún lugar ahí afuera hay alguien especial esperándote también. No tengas miedo de encontrarla. Te amo, abuela carta 23 de 50. Miguel leyó la carta 3 veces. Su abuela tenía razón, como siempre. Se había estado escondiendo, no tenía vida social, no tenía intereses fuera del trabajo, no tenía nada realmente. Al día siguiente, cuando su compañero de trabajo, David, lo invitó a una reunión casual después del trabajo,
Miguel, por primera vez en 8 meses, dijo que sí. ¿En serio? David parecía genuinamente sorprendido. Genial, hombre. Va a estar bien. Solo unos amigos, nada formal. Miguel casi se arrepiente. Estuvo a punto de cancelar, pero podía escuchar la voz de Elena en su cabeza. Hazlo por mí. Así que fue. La reunión era en un café pequeño cerca de la oficina. Cuando Miguel llegó, había unas 7 u 8 personas, todos compañeros de trabajo o amigos de David. Miguel se sentía incómodo, fuera de lugar. Casi se va. Y entonces ella entró. Su nombre era Sofía. Era prima de David, visitando la ciudad por un mes antes de mudarse permanentemente desde Monterrey, donde había estado viviendo. Era arquitecta, lo cual significaba que trabajaba en un campo relacionado al de Miguel. Tenía 27 años, ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba la habitación. Y cuando Miguel y Sofía comenzaron a hablar, el mundo desapareció. Hablaron sobre edificios y diseño, sobre arte y funcionalidad, sobre cómo crear espacios que no solo fueran estructuralmente sólidos, sino también hermosos. Hablaron durante horas, tan absortos en la conversación que no notaron cuando los demás se fueron. Cuando finalmente se dieron cuenta de que eran los únicos que quedaban y el café estaba cerrando, Miguel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No quería que la noche terminara. ¿Podemos hacer esto de nuevo?, preguntó Sofía tímidamente. Me encantaría seguir hablando. Me encantaría también, respondió Miguel, y se sorprendió a sí mismo de lo mucho que lo decía en serio. Intercambiaron números. Esa noche, Miguel llegó a casa con una sensación extraña en el pecho. ¿Felicidad? ¿Emoción? No estaba seguro. Había estado triste durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentían otras emociones. Pero luego sintió culpa. ¿Cómo podía sentirse feliz cuando su abuela acababa de morir? ¿Cómo podía estar interesado en alguien cuando todavía estaba de luto? Como si hubiera escuchado sus pensamientos. Al día siguiente encontró la carta 24 en el buzón de su correo. Mi querido Miguel, la conociste, ¿verdad? A alguien especial. Y ahora te sientes culpable por sentir algo más que tristeza. Déjame decirte algo, mi niño. Yo quiero que seas feliz, no a pesar de mi muerte, sino especialmente después de mi muerte. Porque si algo aprendí en mis 82 años, es que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en culpa. Amar a alguien nuevo no significa que me olvidas. Tu corazón es lo suficientemente grande para ambas. Así que adelante, llámala, sal con ella. Permítete sentir algo de nuevo, no por mí, por ti. Pero entre tú y yo, sospecho que ella es especial. No dejes que se vaya. Te amo y te estoy empujando suavemente hacia la felicidad. Abuela, carta 24 de 50. Miguel lloró cuando leyó esa carta, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Su abuela, incluso muerta, seguía cuidándolo, seguía guiándolo, seguía queriendo lo mejor para él. Llamó a Sofía esa tarde. Se vieron al día siguiente, y al día siguiente de eso, y al siguiente. En las próximas semanas, Miguel y Sofía se volvieron inseparables. Ella le mostraba la ciudad con ojos nuevos. Él le mostraba los edificios que había ayudado a diseñar. Caminaban, hablaban, reían. Miguel se sentía vivo por primera vez en meses. Sofía sabía sobre Elena, sobre la pérdida reciente de Miguel. Él le había contado desde el principio, y en lugar de asustarse por la intensidad de su duelo, Sofía fue comprensiva. Mi abuelo murió cuando yo tenía 20, compartió. Y me tomó años poder hablar de él sin llorar. El duelo no tiene tiempo límite. Pero Miguel aún no le había contado sobre las cartas. Eso parecía demasiado extraño, demasiado imposible de explicar. ¿Cómo le dices a alguien que tu abuela muerta te está enviando cartas desde el más allá? La carta 30 llegó después de un mes de estar saliendo con Sofía. Miguel la encontró dentro de su escritorio en el trabajo, en un cajón que rara vez abría. Mi querido Miguel, estás enamorándote de ella, ¿no es así? Lo sé.
Puedo sentirlo incluso desde donde estoy, y quiero que sepas que estoy feliz por ti. Ella parece ser una mujer maravillosa, inteligente, amable, con metas en la vida, exactamente el tipo de mujer que siempre imaginé para ti. Pero hay algo que necesito que entiendas. El amor es un riesgo, siempre lo es. Podrías salir lastimado. Ella podría salir lastimada. Las cosas podrían no funcionar. Pero incluso sabiendo eso, el amor vale la pena. Siempre vale la pena. Yo amé a tu abuelo Carlos con todo mi corazón. Y cuando murió, el dolor fue insoportable. Pero si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, ni un solo momento. Porque los años que tuve con él valieron todo el dolor que vino después. Así que no tengas miedo de amar, Miguel. No tengas miedo de abrirte. No tengas miedo de ser vulnerable. El amor es la única cosa en este mundo que hace que todo lo demás tenga sentido. Te amo. Abuela Carta, 30 de 50. Esa noche, Miguel le dijo a Sofía que la amaba. Fue después de una cena simple en su apartamento. Las palabras simplemente salieron, naturales, verdaderas. Sofía sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió: «Yo también te amo». Fue el primer momento de verdadera felicidad pura que Miguel había sentido desde la muerte de Elena. Y supo, con absoluta certeza, que su abuela de alguna manera había orquestado esto. Había sabido que él necesitaba conocer a Sofía. Había sabido que Sofía sería quien lo ayudaría a vivir de nuevo. Los meses pasaron. Las cartas seguían llegando, cada una en el momento perfecto. La carta 35 llegó cuando Miguel y Sofía tuvieron su primera pelea seria. La carta 38 llegó cuando Miguel estaba considerando dar un gran paso en su carrera. La carta 40 llegó cuando Sofía estaba decidiendo si mudarse permanentemente a la ciudad para estar con él. Cada carta ofrecía sabiduría, guía, amor incondicional. Miguel había dejado de preguntarse cómo era posible. Simplemente aceptaba que su abuela, de alguna manera, había conocido su futuro con una claridad imposible. Tal vez era fe, tal vez era magia, tal vez era simplemente el amor de una abuela que conocía a su nieto tan profundamente que podía predecir su camino. No importaba el cómo, solo importaba que las cartas estaban ahí, guiándolo. Un año después de la muerte de Elena, Miguel recibió la carta 45. La encontró en el cajón de su mesita de noche, el mismo lugar donde guardaba el anillo que estaba considerando comprar para Sofía. «Mi querido Miguel, ¿así que vas a pedírselo? Me da tanto gusto que hayas encontrado a alguien que te haga feliz, alguien que entienda tu corazón, alguien que vea lo maravilloso que eres, como yo siempre lo vi. Cásate con ella, mi niño. Construye una vida con ella. Ten hijos si es lo que quieren. Envejezcan juntos. Vive la vida que yo viví con tu abuelo. Una vida llena de amor, de risas, de compañerismo. Y cuando tengas dudas, porque las tendrás, recuerda esto. El amor no es encontrar a la persona perfecta. Es encontrar a alguien imperfecto y amarla perfectamente. Sofía no es perfecta. Tú no eres perfecto. Pero juntos pueden ser perfectamente imperfectos. Hazlo, Miguel. Pídele que se case contigo. Y sé feliz. Por favor, sé feliz. Te amo más que a nada en este mundo, abuela. Carta 45 de 50. Miguel le propuso a Sofía una semana después. Fue en el lugar donde se conocieron, el café pequeño. Fue simple, sincero y perfecto. Ella dijo que sí. Planearon la boda para 6 meses después. Sofía quería que fuera una celebración pequeña e íntima. Miguel estaba de acuerdo. Lo único que le dolía era que Elena no estaría ahí físicamente. Pero Miguel sabía que Elena estaría ahí de alguna manera. Podía sentirla en cada decisión que tomaban, en cada paso del proceso. Las cartas 46, 47, 48 y 49 llegaron en las semanas previas a la boda. Cada una ofrecía consejos sobre el matrimonio, sobre el compromiso, sobre construir una vida con alguien. Y entonces llegó el día de la boda.
Fue una ceremonia hermosa, pequeña pero perfecta. Sofía estaba radiante. Miguel no podía dejar de sonreír. Estaban rodeados de amigos cercanos y familia. Pero durante toda la ceremonia, Miguel sintió un hueco. Elena debería haber estado ahí. Ella, quien lo había criado, quien lo había moldeado en el hombre que era, debería haber estado en la primera fila, llorando de felicidad. Después de la ceremonia, durante la pequeña recepción, Miguel se excusó por un momento. Necesitaba aire. Necesitaba procesar la mezcla de felicidad y tristeza que sentía. Salió al jardín donde se había realizado la boda. Y ahí, en el banco donde había dejado su saco, encontró un sobre, la carta 50. Con manos temblorosas, Miguel la abrió. Esta era la última carta de su abuela, la última guía que ella le daría. Y mientras Miguel leía, las lágrimas comenzaron a caer, porque esta carta era diferente a todas las otras. Esta carta contenía un secreto que Elena había guardado durante 28 años. Un secreto que cambiaría todo. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Si esta historia te está demostrando que el amor verdadero nunca muere, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Dale like, comparte con quien necesite escuchar esto hoy y comenta tu reflexión abajo. Tu participación significa todo para nosotros. Capítulo 4. El secreto de la carta 50. Miguel se sentó en el banco del jardín, la carta número 50 temblando en sus manos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Mi querido Miguel Ángel, si estás leyendo esto, significa que te casaste, significa que encontraste el amor, significa que estás construyendo la vida que siempre soñé para ti, y no puedes imaginarte la felicidad que eso me da, incluso desde donde estoy ahora. Esta es la última de las 50 cartas, mi niño, y es la más importante de todas, porque en esta carta voy a contarte algo que he guardado en secreto durante 28 años. Un secreto que necesitas saber antes de continuar con tu vida. Un secreto sobre quién realmente soy para ti. Miguel, siéntate. Respira profundo, porque lo que voy a decirte cambiará todo lo que pensabas que sabías sobre tu historia. Roberto, el hombre que conociste como tu padre, era mi hijo. Eso es verdad. Pero Carmen, la mujer que conociste como tu madre, no era quien tú crees que era. Miguel, yo soy tu madre, no tu abuela, tu madre. Te concebí cuando tenía 54 años. Fue un milagro, dijeron los doctores. Imposible, pero real. Tu abuelo Carlos había muerto 4 años antes. Yo estaba sola, triste. Y entonces conocí a alguien. Un hombre bueno que me hizo sentir viva de nuevo, aunque solo por un tiempo breve. Cuando descubrí que estaba embarazada, ese hombre ya se había ido. Nunca supo de ti. Y yo tenía 54 años con 3 hijos adultos. Estaba aterrada. Pero cuando te sentí moverse dentro de mí, supe que eras un regalo. Mi último regalo en esta vida. El problema era que en nuestro vecindario, en nuestra familia conservadora, un embarazo a mi edad, sin marido, sería un escándalo. Sería la vergüenza de la familia. Así que, Roberto, mi hijo mayor, tu hermano, no tu padre, hizo algo increíble. Él y Carmen pretendieron que tú eras su hijo. Carmen usó almohadas para simular un embarazo. Se mudaron por unos meses, supuestamente por el trabajo de Roberto. Y yo te tuve en secreto, lejos de todos. Y cuando ellos volvieron con un bebé, todo el mundo creyó que tú eras su hijo. Solo Roberto, Carmen y yo conocíamos la verdad. La idea era mantener el secreto para siempre. Y cuando fueras lo suficientemente grande, quizás decírtelo. Pero entonces Roberto y Carmen murieron en ese accidente terrible cuando tenías 5 años. Y yo me quedé contigo, mi bebé, y tuve que decidir. ¿Te digo la verdad o dejo que sigas pensando que soy tu abuela? Decidí no decírtelo. Pensé que ya habías perdido demasiado. No quería confundirte más. No quería que sintieras que todo tu mundo era una mentira. Así que me convertí en tu abuela oficialmente. Te adopté legalmente como mi nieto. Y viví con ese secreto durante 23 años más.
Pero ahora, mi niño, necesitas saber la verdad, porque no quiero que vayas por la vida sin saber esto. Cada sacrificio que hice, cada centavo que ahorré, cada noche sin dormir preocupándome por ti, cada momento de orgullo cuando lograbas algo, no lo hice como abuela, lo hice como madre. Eres mi hijo, Miguel, mi bebé, mi milagro. Y te amé con cada fibra de mi ser desde el momento en que supe que existías. Sé que esto es mucho para procesar. Sé que tal vez estés enojado conmigo por guardarte este secreto. Sé que tal vez sientas que tu vida entera fue una mentira. Pero por favor, entiende. Lo hice para protegerte. Lo hice porque te amaba demasiado como para dejarte crecer con la vergüenza que la sociedad hubiera puesto sobre ti. Roberto y Carmen te amaron también. Te trataron como su hijo durante esos primeros 5 años. No fue actuación, era amor real. Pero la verdad es que siempre fuiste mío, desde el principio. Y ahora que estás comenzando tu propia familia, necesitabas saber esto. Porque parte de construir tu futuro es entender tu pasado. Si tienes preguntas, hay una caja en mi casa. En el ático, detrás de las cajas de Navidad, hay una caja de zapatos azul. Ahí están tus papeles de nacimiento reales, fotos de cuando estabas en mi vientre, un diario que llevé durante mi embarazo, toda la prueba que necesitas de que esto es verdad. Pero más que cualquier prueba en papel, la prueba está en todo lo que hicimos juntos. En cada momento que compartimos, en el amor que siempre sentiste de mí. Ese no era amor de abuela, mi niño. Era amor de madre. Y ese amor nunca morirá. Te amo, hoy y siempre, tu madre. Elena Carta 50 de 50. Miguel no podía respirar. Leyó la carta de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. No podía ser verdad. No podía ser. Pero incluso mientras su mente luchaba contra la revelación, su corazón sabía que era verdad. Tantas cosas de repente tenían sentido. ¿Por qué el vínculo entre él y Elena era tan fuerte? ¿Por qué ella había sacrificado tanto? ¿Por qué su amor parecía ir más allá del amor típico de abuela-nieto? Porque no era una abuela, era su madre. Miguel se dobló sobre sí mismo en el banco y sollozó. Sollozó por la verdad que había sido escondida. Sollozó por la mujer que había dado a luz en secreto, y luego vivió toda su vida fingiendo ser alguien que no era. Sollozó por las palabras mamá, que nunca había dicho cuando Elena todavía estaba viva para escucharlas. «Miguel, ¿estás bien?», era Sofía. Se había preocupado cuando no volvió. Estaba parada en la entrada del jardín, con su vestido de novia, mirándolo con preocupación. Miguel le mostró la carta con manos temblorosas. Sofía la leyó en silencio, y cuando terminó, sus ojos también estaban llenos de lágrimas. «Oh, Miguel», susurró, sentándose junto a él y abrazándolo fuerte. «Ella era mi madre», dijo Miguel, su voz rota. «Sofía, ella era mi madre y nunca lo supe. Nunca pude decirle, nunca pude llamarla mamá. Pero ella sabía que la amabas», dijo Sofía suavemente. «Miguel, ella sabía. No importaba cómo la llamaras. Ella sabía». Miguel lloró en los brazos de su nueva esposa, procesando esta verdad imposible en el día de su boda. Después de un rato, cuando pudo respirar de nuevo, le dijo a Sofía: «Necesito ir a su casa. Necesito encontrar esa caja». «¿Ahora mismo?», preguntó Sofía. «Pero es nuestra boda». «Necesito saber», dijo Miguel. «Necesito ver la prueba. Necesito...» No podía terminar la frase, pero Sofía entendió. «Entonces vamos», dijo simplemente. Juntos, dejaron su propia boda, los invitados confundidos pero comprendiendo que algo importante había pasado, y fueron a la casa de Elena. Miguel no había estado en el ático en meses. Subió las escaleras con Sofía detrás de él, movió las cajas de Navidad, y ahí estaba. Una caja de zapatos azul, exactamente donde Elena dijo que estaría. Con manos temblorosas, Miguel la abrió. Adentro estaba todo. Su certificado de nacimiento real, con Elena listada como madre. Fotos de Elena embarazada.
claramente embarazada a una edad donde nadie esperaría que lo estuviera. Un diario con entradas fechadas durante el embarazo. 27 de marzo. Sentí una patada hoy. Mi bebé está creciendo fuerte. Tengo miedo, pero también estoy emocionada. Este es mi milagro. 14 de mayo. Roberto y Carmen están siendo tan buenos conmigo. Me ayudan con todo. Pero este bebé es mío. Lo siento en cada célula de mi cuerpo. 3 de agosto. Hoy fue el día. Mi bebé nació. Un niño hermoso, perfecto. Lo llamamos Miguel Ángel. Y cuando lo sostuve por primera vez, supe que todo, el secreto, la mentira, el escándalo que evitamos, valió la pena. Valió cada segundo. Miguel leyó cada entrada. Vio cada foto. Sostuvo el certificado de nacimiento que mostraba la verdad. Elena Torres, madre. 55 años. Miguel Ángel Torres, hijo. Era todo verdad. Su abuela era su madre. La mujer que lo había criado, que lo había amado, que había sacrificado todo por él. Era su madre biológica, y él nunca lo supo. Nunca pudo decirle gracias. Nunca pudo llamarla mamá. Pero entonces Miguel recordó algo, una memoria de cuando era niño. Tal vez tenía 6 o 7 años. Había estado triste por algo, no recordaba qué. Y Elena lo había sostenido y le había cantado una canción de cuna. Y Miguel, medio dormido, había susurrado: «Te quiero, mamá». Había sido un accidente, un error. Y Elena había corregido suavemente: «Soy la abuela, mi amor». Pero Miguel ahora recordaba la expresión en su rostro en ese momento. No era corrección, era alegría. Alegría mezclada con tristeza. Porque por un momento, por un segundo precioso, su hijo la había llamado mamá. Y ella había esperado 28 años para que él supiera que tenía razón. Capítulo 5. El legado completo. Los días después de descubrir la verdad fueron complicados para Miguel. No regresó al trabajo inmediatamente después de la boda como había planeado. Necesitaba tiempo para procesar, para sentir, para entender. Sofía fue su roca durante ese tiempo. Lo escuchaba cuando necesitaba hablar. Lo abrazaba cuando necesitaba llorar. Lo dejaba solo cuando necesitaba espacio. «No sé cómo sentirme», le confesó Miguel una noche. «Por un lado estoy enojado. ¿Por qué me mintió durante toda mi vida? ¿Por qué no me dijo la verdad antes de morir?» «Porque te amaba», respondió Sofía suavemente, «y pensó que estaba protegiéndote. Pero yo tenía derecho a saber». «Sí, pero ella también tenía derecho a tomar la decisión que pensó que era mejor en ese momento. ¿Estuvo equivocada? Tal vez, pero sus intenciones eran puras». Miguel sabía que Sofía tenía razón, pero el conocimiento intelectual y la aceptación emocional eran dos cosas diferentes. Pasó horas leyendo el diario de Elena, viendo las fotos, tratando de reconciliar la imagen de su abuela con la verdad de su madre. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a ver todo su pasado con nuevos ojos. Cada sacrificio que Elena había hecho tenía sentido ahora. No era una abuela extraordinariamente dedicada, era una madre haciendo lo que cualquier madre haría por su hijo. Cuando había trabajado turnos extra para comprarle esa guitarra, cuando había asistido a cada evento escolar, cuando se había quedado despierta con él toda la noche cuando estaba enfermo, cuando había llorado de orgullo en su graduación, cuando le había dicho «te amo» cada día de su vida. No era el amor de abuela, era el amor de madre. Y Miguel se dio cuenta de algo. Él siempre había sentido que su relación con Elena era diferente, más profunda, más conectada. Pensó que era porque ella lo había criado después de la muerte de sus padres. Pero no. Era porque ella era su madre. Y alguna parte de él, en algún nivel profundo e inconsciente, siempre lo había sabido. Un mes después de la boda, Miguel fue al cementerio. Era la primera vez que iba desde el descubrimiento de la verdad. Se arrodilló frente a la tumba de Elena. La lápida decía: Elena Torres, amada abuela, 1938-2020. Miguel tocó la piedra fría.
Hola, mamá, dijo en voz baja, probando las palabras. Se sintieron extrañas en su lengua, pero también correctas. Finalmente sé la verdad. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Entiendo por qué lo hiciste, continuó Miguel, las lágrimas corriendo por su rostro. Entiendo que querías protegerme. Entiendo que viviste en un tiempo diferente, con reglas diferentes. Entiendo que cada decisión que tomaste fue por amor. Se limpió los ojos. Y quiero que sepas que no estoy enojado. Bueno, tal vez un poco. Pero sobre todo estoy agradecido, porque me diste vida 2 veces. Una vez cuando me concebiste y otra vez cuando me criaste. Miguel sacó algo de su bolsillo. Era una foto, recién enmarcada. Era la foto de Elena embarazada, su mano descansando sobre su vientre hinchado. Voy a poner esto en mi casa, dijo Miguel. Ya no voy a esconder la verdad. Voy a contarle a todos quién eras realmente para mí. Y cuando Sofía y yo tengamos hijos, les voy a contar sobre su abuela Elena, que también fue mi madre. Miguel se quedó ahí por largo tiempo, hablándole a la tumba, sintiéndose más cerca de Elena de lo que se había sentido desde su muerte. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió paz. No era una paz completa. Todavía había dolor, todavía había preguntas sin respuesta. Pero era un comienzo. De regreso a casa, Miguel llamó al resto de la familia Torres. Era hora de decirles la verdad también. Ya no más secretos, ya no más mentiras, aunque hubieran sido mentiras bien intencionadas. La reacción de la familia fue mixta. Algunos estaban sorprendidos. Algunos ya lo sospechaban. Algunos estaban enojados de que Elena les hubiera mentido durante tantos años. Pero al final, todos entendieron. Todos perdonaron. Porque todos habían amado a Elena y todos sabían que ella solo había querido proteger a su familia. La vida de Miguel comenzó a tomar nueva forma con esta verdad. Ya no era el huérfano que había perdido a sus padres a los 5 años y había sido criado por su abuela. Era el hijo que había sido amado tan ferozmente por su madre que ella había sacrificado su propia identidad para protegerlo. Y eso cambiaba todo. Cambiaba cómo se veía a sí mismo. Cambiaba cómo veía su pasado. Cambiaba cómo imaginaba su futuro. Sofía quedó embarazada 6 meses después de la boda. Cuando Miguel se enteró de que iba a ser padre, lloró. Lloró pensando en Elena, quien nunca conocería a sus nietos biológicos, pero también lloró de alegría. Porque ahora entendía, de una manera que nunca hubiera podido entender antes, el amor que Elena había sentido por él. El amor de madre por hijo, incondicional, feroz, eterno. Voy a ser un buen padre, le prometió Miguel a la foto de Elena que ahora tenía en su casa. Voy a amar a mi hijo de la manera en que tú me amaste. Voy a sacrificar por él de la manera en que tú sacrificaste por mí. Voy a ser el hombre que tú me criaste para ser. Y Miguel sabía que donde sea que Elena estuviera, estaba sonriendo. Porque después de 50 cartas, después de revelar su secreto más grande, después de guiar a su hijo incluso desde la muerte, Elena había cumplido su misión. Miguel estaba feliz. Miguel estaba completo. Miguel estaba listo para crear su propia familia, informado por el amor inquebrantable que había recibido de la mujer más extraordinaria que había conocido, su madre. Capítulo 6. El círculo se completa. 2 años después de la muerte de Elena, Miguel estaba parado en la sala de su casa, sosteniendo a su hija recién nacida en sus brazos. La habían llamado Elena, por supuesto. Elena Sofía Torres. Mira, pequeña Elena, susurró Miguel a su hija dormida. Esta es tu abuela, bueno, tu bisabuela. Bueno, es complicado. Sofía se rió suavemente desde el sofá. ¿Le puedes explicar cuando sea mayor? Miguel sonrió. Le explicaría, le contaría toda la historia sobre la mujer extraordinaria que le dio vida y luego fingió ser su abuela durante 28 años. Sobre las 50 cartas que guiaron su vida. Sobre el sacrificio y el amor y la verdad. Pero por ahora, simplemente sostuvo a su hija y sintió una gratitud abrumadora por Elena, porque sin ella,
sin su valor de tener un bebé a los 54, sin su sacrificio de fingir ser abuela, sin su amor incondicional, Miguel no estaría aquí, y esta pequeña Elena en sus brazos no existiría. Gracias, mamá, susurró al aire, sabiendo que de alguna manera Elena podía escucharlo. Miguel había enmarcado las 50 cartas, todas ellas. Las tenía en una pared especial de su estudio, numeradas de 1 a 50, formando un mosaico de amor y sabiduría. Visitantes a su casa siempre preguntaban sobre ellas, y Miguel contaba la historia completa. Sobre Elena, sobre las cartas, sobre el secreto, sobre el amor que nunca muere. Muchas personas lloraban cuando escuchaban la historia, y Miguel se dio cuenta de que la historia de Elena no era solo suya. Era una historia que necesitaba ser contada, una historia que podía dar esperanza a otros. Así que escribió un libro. 50 cartas del cielo, lo llamó. Era la historia de Elena, las cartas y todo lo que había aprendido. El libro se volvió inesperadamente popular. Miguel recibía cartas, en papel y digitales, de todo el mundo, de personas que habían perdido a sus madres, de personas que habían descubierto secretos familiares, de personas que simplemente necesitaban creer que el amor podía trascender la muerte. Su historia me dio esperanza, escribía una mujer. Mi madre murió el año pasado y he estado tan perdida, pero leer sobre Elena y usted me hizo darme cuenta de que mi madre todavía está conmigo, guiándome a su manera. Descubrí que era adoptado cuando tenía 30 años, escribió un hombre. Estaba tan enojado con mi madre adoptiva por mentirme. Pero su historia me ayudó a entender que ella solo estaba tratando de protegerme, como Elena lo protegió a usted. Miguel respondía cada carta personalmente, porque si la historia de Elena podía ayudar aunque fuera a una persona, valía la pena contarla. Sofía bromeaba que Elena estaría orgullosa de que su historia estuviera ayudando a tanta gente. Miguel sabía que no era broma. Elena estaría orgullosa. Ella siempre había querido que Miguel usara su vida para hacer una diferencia en el mundo, y de alguna manera, incluso muerta, ella lo estaba haciendo. La historia de Elena y Miguel nos enseña verdades profundas sobre el amor, el sacrificio y la familia. Nos enseña que el amor de una madre no tiene límites. Elena amó a Miguel tan profundamente que estuvo dispuesta a sacrificar su propia identidad como madre para protegerlo del juicio de la sociedad. Vivió toda su vida como abuela, cuando cada célula de su cuerpo sabía que era madre. Ese tipo de amor, silencioso, sacrificial, inquebrantable, es el amor más puro que existe. Nos enseña que la familia no siempre es lo que parece en la superficie. Roberto y Carmen amaron a Miguel como hijo, aunque legalmente era su hermano, y cuñada. Elena fue abuela oficialmente, pero madre en realidad. Y al final, las etiquetas no importan. Lo que importa es el amor. Nos enseña que los secretos guardados por amor merecen perdón. Elena no mintió por malicia. No escondió la verdad para lastimar. Lo hizo para proteger. Y aunque Miguel tuvo que procesar sentimientos complejos sobre eso, al final entendió y perdonó. Porque cuando alguien hace algo por amor puro, incluso cuando comete errores, merece comprensión. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para conocer la verdad. Miguel descubrió quién era realmente su madre después de que ella murió. Y aunque hubiera preferido saberlo antes, el conocimiento todavía transformó su vida. Todavía le dio paz. Todavía le dio una comprensión más profunda de quién era y de dónde venía. Y más importante, nos enseña que el amor trasciende la muerte. Elena escribió 50 cartas antes de morir. 50 mensajes que guiaron a Miguel a través del duelo, a través del amor, a través de decisiones importantes de vida. Incluso cuando su cuerpo murió, su amor continuó guiándolo. Eso es lo que el amor verdadero hace. No termina cuando el corazón deja de latir.
Continúa en las lecciones enseñadas, en los valores inculcados, en las palabras dejadas atrás. El amor es eterno. Si has perdido a tu madre o a alguien que fue como una madre para ti, quiero que sepas algo. El vínculo que compartiste con ella no se rompió cuando ella murió. Se transformó, pero no se rompió. Ella todavía está contigo en cada decisión que tomas informada por sus enseñanzas, en cada momento en que eliges la bondad porque ella te enseñó a ser bondadoso, en cada vez que muestras fuerza porque ella te mostró cómo ser fuerte. Tu madre vive en ti, en tus palabras, en tus acciones, en tu corazón. Y si eres madre, la historia de Elena te recuerda el impacto profundo que tienes en la vida de tus hijos. Cada sacrificio que haces, cada noche sin dormir, cada preocupación, cada momento de amor, todo cuenta, todo importa, todo forma a ese ser humano que estás criando. Tal vez nunca escribas 50 cartas como Elena, pero cada día, con cada acción, estás escribiendo el código de quién será tu hijo. Estás dejando un legado que durará mucho más allá de tu vida. Y si has descubierto un secreto familiar que cambió tu entendimiento de quién eres, como Miguel, quiero que sepas que está bien sentir todas las emociones, enojo, confusión, dolor. Pero también está bien, eventualmente, perdonar. Está bien entender que la gente hace lo que cree que es mejor en ese momento, incluso cuando cometen errores. La verdad puede doler, pero la verdad también libera. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por el amor de las madres, por las mujeres que nos dan vida, nos crían, nos guían, nos aman incondicionalmente. Te pedimos especialmente por aquellas madres que han hecho sacrificios silenciosos que nadie conoce, por las madres como Elena, que dieron todo por sus hijos sin esperar reconocimiento. Te pedimos por todos los que han perdido a sus madres. Dale paz a sus corazones. Ayúdales a ver que el amor de una madre nunca muere, que continúa guiándolos, protegiéndolos, acompañándolos. Te pedimos por aquellos que han descubierto verdades difíciles sobre sus familias. Dale sabiduría para procesar esas verdades. Dale gracia para perdonar. Dale paz para seguir adelante. Y te pedimos por todas las madres que nos están escuchando ahora. Dale fuerzas para los días difíciles. Dale paciencia cuando se sientan agotadas. Dale la certeza de que cada sacrificio vale la pena. Dale la esperanza de que están formando seres humanos extraordinarios. Gracias por el regalo del amor maternal. Gracias por las mujeres como Elena que nos muestran lo que significa amar sin límites. Cuida de todas las madres que han partido y ayúdanos a honrar sus legados viviendo vidas llenas de amor, bondad y propósito. En tu nombre oramos. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, el amor de una madre nunca muere. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende incluso la muerte misma. Tu madre puede no estar físicamente aquí, pero su amor todavía te rodea. En cada recuerdo que atesoras, en cada valor que te enseñó, en cada momento en que muestras la bondad que ella cultivó en ti. Y si eres madre, recuerda que estás dejando un legado. Cada palabra que dices, cada acción que tomas, cada momento de amor que compartes, todo se queda, todo importa, todo forma el corazón de tu hijo. Tal vez no escribas 50 cartas como Elena, pero cada día estás escribiendo en el corazón de tu hijo con el lenguaje más poderoso que existe, el amor incondicional. Para Miguel, las 50 cartas no fueron solo palabras en papel. Fueron un mapa para navegar la vida sin su madre. Fueron recordatorios constantes de que nunca estuvo solo. Fueron prueba de que el amor puede vencer incluso a la muerte. Y la carta número 50, la que reveló la verdad más grande, no destruyó su mundo como podría haber pasado. En cambio, lo completó. Le dio contexto. Le dio entendimiento. Le dio una apreciación aún más profunda por la mujer extraordinaria que lo había amado tan ferozmente. Elena Torres vivió 82 años, 55 cuando tuvo a Miguel, 82 cuando murió, 28 años criando a su hijo mientras fingía ser su abuela.
Pero en esos 28 años, hizo lo que muchos padres nunca logran. Preparó a su hijo no solo para vivir, sino para prosperar. No solo para sobrevivir su muerte, sino para honrar su vida. Miguel lleva el legado de Elena en cada decisión que toma, en cómo ama a su esposa Sofía, en cómo está criando a su hija, en cómo trata a los demás, en cómo enfrenta los desafíos. Y un día, cuando su pequeña Elena sea lo suficientemente grande, Miguel le contará la historia de su bisabuela. Le mostrará las 50 cartas enmarcadas en la pared. Le explicará el sacrificio, el secreto, el amor inconmensurable, y su hija aprenderá lo que Miguel aprendió, que el amor verdadero no conoce límites, que el sacrificio es la forma más pura de amor, que la familia es más que sangre, es elección, es compromiso, es amor incondicional. El legado de Elena vivirá por generaciones, no porque era perfecta, no porque nunca cometió errores, sino porque amó perfectamente, incluso en sus imperfecciones. Y ese amor extraordinario de una madre por su hijo, es el tipo de amor que cambia el mundo una vida a la vez. Hasta el próximo testimonio, recuerda, si tu madre está viva, llámala hoy. Dile que la amas. Pregúntale sobre su vida, sus sueños, sus sacrificios. Aprende su historia antes de que sea demasiado tarde. Si tu madre ya partió, habla con ella de todos modos. Cuéntale sobre tu día. Pídele guía. Agradécele por todo lo que hizo, porque aunque no pueda responder en voz alta, de alguna manera, está escuchando. Y si eres madre, sigue adelante. Los días son largos, pero los años son cortos. Un día, tus hijos entenderán todo lo que hiciste por ellos, y te amarán por ello, como Miguel amó a Elena. El amor maternal es el amor más cercano al amor divino que existe en este mundo. Es sacrificial, es incondicional, es eterno, y nunca, nunca muere. Que Dios te bendiga.